Y el Señor nos habló allí de podar un poquito, ¿no? De la palabra podar. ¿Cuántos saben lo que es la poda? La importancia y tiene que ver con lo que voy a hablar hoy, la importancia de que cuando el árbol crece, tiene que podarse. Hay podas que se hacen en verano, en invierno. En este momento no, estoy diciendo algo que me acuerdo, no soy experto en eso, pero hay podas que se hacen en verano, en invierno. Hay podas que se hacen para que quede lindo el árbol, ¿no? Quede precioso. Hay podas que se hacen en la copa. En mi país se le dice la copa, es algo de arriba, que a veces quiere sobresalir mucho. Eso, exactamente. Que quiere sobresalir mucho y hay que cortarle ahí arriba. Generalmente cuando el árbol quiere mostrarse importante, necesita ese tipo de poda arriba para que baje un poquito, porque no es la parte de arriba lo del árbol, lo importante es todo el árbol. Entonces, la importancia de dejarnos podar por Dios es algo que tenemos que tenerlo siempre presente, hermanos. Hay árboles que no se dejan podar y a veces crecen y a veces una rama sale así para el costado. Yo tengo el árbol del vecino en la punta de donde termina, sale el árbol todo así para el costado, para acá, entonces tengo que estar cortándolo siempre. No sé por qué se le ocurrió salir así. Está rebeldón ese no se deja podar. Tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. No tengo ganas de orar. Miren, ese es el título. Si no tienes ganas de orar, tiene que venir una poda del Señor. Algo no está funcionando bien, algo no está podado, algo no se ha dejado el árbol. Todo el tiempo pasa esto. Y esto habla de lo inconstante que somos los seres humanos, ¿no? Somos personas que a todos nos cuesta. ¿Por qué? Muchas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos, entonces decimos, no siento de orar. Hoy no siento de ir a la iglesia, hoy no siento de orar. ¿Y qué pasa? Nos dejamos vencer por lo que sentimos. Pero gloria a Dios que el cristiano no se mueve por lo que siente, se mueve por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no la concupiscencia del hombre. No a veces uno escucha su propia conciencia y la conciencia te dice, deja, quédate, descansa, hoy te mereces un buen descanso. Me acuerdo que los primeros años de creyente, obviamente que todos pasamos por eso uno se acuerda mucho de esos años. Yo hacía mis proyectos y no ponía el domingo el servicio, no lo ponía en mi proyecto. Entonces una vez, gracias a Dios por los líderes que tenemos, amén, que son de Dios, los que son de Dios, ¿no? Que nos exhortan con amor y nos corrigen. Me dijo un día, tienes que planear aún tus vacaciones, me dijo, y tiene que estar primero Dios. Y ahí sentí el sacudón y comprendí porque uno cuando empieza en el camino del Señor no pone a Dios primero muchas veces, ¿no? Me cuesta, hasta que uno aprende, ¿no? Entonces me acuerdo que antes de irme de vacaciones iba a la iglesia. Porque puse a Dios primero, hermanos, como tenemos que poner primero al Señor. Gracias a Dios estamos hoy aquí parados porque hemos puesto al Señor primero, amén, en nuestras vidas. Él está primero, amén, y queremos adorarle, queremos cantarle y una palabra que el Señor nos dé, que diga la palabra del Señor porque esa palabra nos puede sanar, nos puede restaurar, puede hacer lo que estamos soñando hace muchos años, orando que el Señor haga, amén. Vivimos por fe, vivimos por obediencia. No tengo ganas de orar, bueno, vivo por fe, oro cuando no tengo ganas. Vivo por obediencia, la Biblia me dice el Señor me dijo en muchas oportunidades, nuestro Señor Jesucristo, le refirió una parábola, dijimos el domingo pasado, de la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Fe, porque oro por fe. Obediencia, porque obedezco los mandamientos del Señor. ¿Qué hago cuando no tengo ganas de orar? Oro. ¿Y qué pasa? Dios te renueva. ¿Qué pasa cuando no quieres despertarte a la mañana y tienes que ir a trabajar? ¿Te quedas durmiendo? ¿Cuántos se quedan durmiendo diciendo, total, el jefe me va a entender? Estoy cansado, no quiero trabajar. No, fíjate, te quedas sin trabajo. ¿Qué pasa cuando no llevamos a los niños a la escuela? Bueno, quiero dormir. No, fíjate, aquí enseguida te ponen ahí un juez, te sacan la tenencia. No, entonces me levanto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no? Mire, yo estaba armando el sermón justamente, no tenía ganas de armarlo.
Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, de en serio se los digo, no tenía ganas, tengo como 10 hojas. Y miren, lo tuve que hacer. Tuve que orar, tuve que hacerlo, tuve que ponerme a hacerlo porque es importantísimo esto, es una de las cosas más importantes. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, ¿no? Dijo Santiago, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, que es importante oír la palabra del Señor. No, dice Santiago 1:22, sed hacedores. Y si la palabra de Dios dice que hay que buscarle al Señor, que hay que orar, que hay que buscar el rostro de Dios, nosotros los cristianos tenemos que ser hacedores de la palabra, llevarlas por obra. Hoy quiero que aprendamos la necesidad que es orar, que es un mandamiento, que no es una opción. ¿Por qué? Primer punto, el punto más difícil posiblemente que me tocó hoy hablar. Primer punto, porque la falta de oración es pecado. Es pecado. No orar es cometer un error gravísimo. Yo creo que no hay pecado más fácil de cometer, lamentablemente, que la falta de oración. ¿Por qué? Es un pecado contra Dios, pero es un pecado contra nosotros mismos. Porque Dios instituyó la oración para buscarle a Él. Instituyó la oración como el medio para acercarnos, cómo ir. Los discípulos estaban ahí preguntando al Señor, ¿cómo oras? Y bueno, el Señor le dijo, cuando ores digan así. Y allí les mostró el esqueleto, la forma de cómo tenían que orar, ¿no? Ir al Padre que está en los cielos, santificar su nombre, orar que venga el reino del Señor, amén, que se establezca su reino. Ahí en la oración que nosotros antes repetíamos, ahí está contenida la forma, el dónde ir, el cómo ir, el a quién ir, el cómo orar. Los discípulos veían a Jesús que se apartaba y oraba, ¿no? Entonces, algo que leí esta semana sobre Samuel, el profeta Samuel, allí en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, Samuel sabía lo importante que era la oración. Y en cuanto a mí, dijo Samuel, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Fíjense, un profeta. Lejos esté de mí que no ore. Lejos esté de mí, es algo que no puedo hacer, dejar de hacer eso. ¿Por qué? Él sabía que era un profeta del Señor, sabía que tenía que dar palabra de Dios, sabía que tenía que inclusive llevar adelante el pueblo de Israel que estaba queriendo desviar de los caminos del Señor. Y ahí estaba también Saúl en ese tiempo, que Saúl quería hacer cualquier cosa antes de lo que decían los mandamientos de Dios. Samuel estaba seguro que si no oraba no podía haber elegido a David, porque podía haber elegido a uno de sus hermanos. Tú sabes la historia. Pero sabía que al haber estado en oración, escuchaba la voz de Dios, sabía cómo dirigirse, sabía cómo servir al Señor. Lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. O sea, pecamos cuando no hacemos las cosas buenas que nos manda el Señor. La Biblia dice que no solo pecamos cuando hacemos las cosas malas, pecamos cuando dejamos de hacer lo bueno también. Sabemos que es algo bueno y no lo hacemos. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Orar es algo bueno. Orar es algo muy bueno. Y si no lo hacemos, sabiendo que lo tenemos que hacer, estamos errando, estamos pecando, hermanos. Por eso hay delicias en la oración, hay riquezas en la oración. No es solamente el pesar de decir tengo que orar, ¿no? Hay delicias que descubrir, hay una relación con el Señor así, hay un poder, una comunión extraordinaria que tienes que descubrir, porque si no lo descubrimos, nos pasa como el título ahí, ¿no? No tengo ganas de orar. Y no oramos, no buscamos al Señor. Muchas cosas suceden a través de la oración. Jesús dijo, y aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no hizo conforme a su voluntad, comete tal pecado. Lucas capítulo 12, versículo 47. Sabiendo que tenía que hacer algo bueno, no lo hace, también comete ese error. ¿Y qué pasa cuando no oramos? Cuando no oramos no somos sabios para tomar esas decisiones que hay que tomar para el Señor. A veces tomamos decisiones que nos vienen a la mano, pero porque no hemos orado, no lo hemos sometido al Señor, no hemos pedido al Señor, Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Cómo hago aquí, Señor?
Cuando tú haces eso, el Señor abre una puerta, el Señor habla, el Señor responde. Hoy nos pusimos a orar y el Señor enseguida habló, enseguida nos mostró. Él está esperando que le busquemos, está esperando que vayamos a Él. Estamos viviendo, hermanos, tiempos, yo diría terribles, terribles. Yo nunca pensé estar viendo cosas que estoy viendo a nivel social, cultural, a nivel espiritual. Terribles leyes que se están aprobando en todo el mundo. ¿Y el cristiano qué tiene que hacer? Tiene que doblar más las rodillas. Tiene que estar alerta, tiene que estar atento, sensible. Uno no puede estar sensible a Dios si no ora. No está sensible. Es como que empiezan a suceder cosas, no comprendes, no ves, no disciernes. Y te empiezan a suceder cosas que antes no te sucedían porque no orabas, no buscas al Señor. No nos sometemos al plan de Dios cuando no oramos. Y claro, no oramos y hacemos nuestro propio plan, que muchas veces está en contra del Señor, muchas veces no, pero muchas veces va en contra de los planes del Señor. ¿Qué pasa con el corazón de un creyente que no ora? Se empieza a endurecer, empieza a ser un corazón áspero, un corazón que se endurece, se hace insensible a la voz del Señor. Se empieza a endurecer poco a poco. Un corazón, hermano, no se endurece un día para otro. Un corazón se va endureciendo, dice la palabra del Señor. De a poco se va endureciendo hasta que un día ese corazón ya no siente nada por las cosas del Señor. Pero la oración ablanda el corazón. La oración ablanda el corazón del creyente. La ablanda, lo hace sensible, uno empieza a sentir la necesidad en los otros, en las otras personas. Amén. Todo será cuesta arriba servirle, obedecerle, cuando no oramos, no conocemos la voz de Dios. Dice que las ovejas conocen la voz de su pastor, ¿no? Pero también está el saltador, ¿no? El que viene a robar, el que se viste. ¿Cómo saber si estamos o no escuchando la sana doctrina? En estos tiempos estábamos viendo con mi suegro unos videos ayer, cosas que pensamos jamás ver en las iglesias. A veces es necesario, no siempre, pero a veces es necesario verla porque uno ahí se da cuenta. Y el común denominador que veíamos, iglesias que eran miles y se estaba predicando cualquier cosa. Y a mí me hizo un clic, dije, wow. Hasta gente que salía corriendo a comer pasto afuera, a comer césped en el nombre del pastor. ¿Qué está pasando, hermanos? Es que si no oramos, si no conocemos la palabra de Dios, caemos en ese error. Caemos en eso, no discernimos, no tenemos discernimiento y para donde vayan las masas ahí uno va a estar. Cuidado. Cuidado. Pero cuando oramos, amén, suceden cosas impensadas, ¿no? Cosas que ojo no vio ni oído yo, dice que son las que tiene preparada el Señor. Pero cuando oras, empiezan a suceder cosas maravillosas. Empieza el Señor a abrir puertas. Empieza el Señor a responder oraciones de años, promesas. Cuando oras, Dios responde. Siempre que ores, Dios va a responder. No importa cuánto tiempo se vaya a tardar el Señor. Pero para que las cosas sucedan, tiene que haber búsqueda, tiene que haber oración. Pablo dijo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Miren, Colosenses 4:3. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pedía oración. ¿Para qué pedía oración Pablo? Yo también oro por ustedes, dice, yo estoy preso, pero ustedes también oren. Para que el Señor abra puertas, ¿para qué? Para que la palabra, hermanos, sea dada. Si Pablo no oraba, si los apóstoles no buscaban al Señor, por eso se tuvieron que separar los apóstoles, dijeron, no es justo que nosotros sirvamos las mesas. ¿Por qué no es justo? No es que ellos no podían servir las mesas, ¿qué se creían ahora que eran los apóstoles de estas épocas? No, porque los apóstoles de esta época tienen guardaespaldas, tienen hasta quien les lleve la Biblia. En donde nosotros íbamos a la iglesia, ya la gente se peleaba por llevar la Biblia al pastor, ¿o no? Tengo testigos aquí. Ahora tengo testigos para hablar. Se peleaban por llevarle la cartera a la pastora. Ese no es su ministerio, déjalo que ella se lo lleve, no le va a pasar nada si lo lleva, no estaba tan pesado. El pastor puede cargar su Biblia, hermano, no se preocupe. La oración abre puertas, amén. Orando por nosotros para que el Señor abra puertas. Pablo necesitaba orar para que las puertas se abran. Si él necesitaba orar, si Jesús necesitaba orar, nosotros no necesitamos orar.
Quédense en Belén aquí, les dijo el Señor, ¿no? Estoy en uno de los momentos más difíciles de mi vida, le dijo. Buscó a los 3 oradores más importantes, porque no llamó a los 12, ¿no? Estaban 3 nada más. Eligió a los 3 intercesores de él, miren. Ya está, ¿no? Con eso. Y fue, y su sangre que caía eran como grandes gotas, ¿sí? En un momento difícil, donde humanamente le decía al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Fíjate, humanamente estaba luchando ahí, con el llamado de Dios. Y ángeles le dieron, lo fortalecieron. Y ahí murió el Señor. Primeramente ahí murió en su carne, ahí murió. Y después se encuentran los discípulos durmiendo, a sus intercesores. Y les dijo, ¿no pudieron orar ni tan solo una hora? Fíjate. Hay urgencia, hermanos, de que la palabra de Dios sea predicada. Hay urgencia. Y nosotros debemos ser parte, cada uno, de esta tarea, de llevar el Evangelio a los necesitados. Si no hay oración, no hay predicador. Si no hay oración, no hay evangelista. El evangelista sale a predicar porque ora. Si tú no oras, no le vas a compartir a nadie el amor del Señor. ¿O no? ¿No es así? Si tú no oras y no conoces el corazón de Dios, no le vas a predicar a nadie. Pero cuando oras, sientes esa carga, ese deseo. La Biblia dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Mire, esa era la petición del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Hermanos, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra. Esa palabra corra no es un caminar como una tortuga. Gracias a Dios. Esa palabra corra es esa velocidad, la velocidad más rápida que pueda correr, porque necesitamos que la palabra, dice Pablo, corra y llegue a donde tenga que llegar. Se acordó de la promesa, una vez lo dijeron los discípulos, los apóstoles, el Señor dijo que había que ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Ahí le contaron a Pablo eso. ¿Y qué dijo el Señor? Y el Señor dijo, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ahí lo tomó Pablo, dijo, esto es para mí. Y hasta el último de la tierra tiene que correr entonces la palabra. ¿Y cómo corre? A través de la oración. Oren, porque si no oran no va a abrir puerta a Dios. Y si Dios no abre puerta, no hay predicación. Aleluya. Pero la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Si no tenemos ganas de orar, perecemos. No hemos entendido, no hemos conocido de parte del Señor. No solamente ahí habla del conocimiento de la palabra, de los versículos, de los libros de la Biblia. Ahí habla del conocimiento, del entendimiento también, de que si no tienes el conocimiento de Dios, no vas a poder buscar al Señor. Por eso lo dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. No puedes conocer a alguien que no buscas. No puedes conocer a alguien que no deseas acercarte, que no deseas verle, que no deseas compartir. Yo me acuerdo que viajaba horas cuando estaba de novio, viajaba horas para verla, quizás 20 minutos, media hora, y volvía de nuevo. Viajaba horas, quería conocer a esa persona a la cual empezabas a amar. Con el Señor es igual. Quieres conocer al Señor, quieres buscarle, quieres compartir tiempo con Él. Uno quiere empezar esa relación con el Espíritu Santo, ¿no? Que es el Consolador, dice Juan capítulo 14, versículo 26. Es quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Gloria a Dios. Yo pensaba en este versículo y decía, qué importante entonces que es orar. Cuando estás orando allí también lees la palabra del Señor. Tomás un tiempo para leer la palabra en oración. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Amén. ¿Qué es lo que nos va a recordar? Si yo no leo la Biblia, no es que el Espíritu Santo me va a recitar los versículos en el oído así. Yo no conozco que sea así. Si alguien lo hace así, gloria a Dios, avíseme, así no leo. Yo les estoy predicando y el Señor me recuerda un versículo, pero porque lo leí antes. Y ahí el cabezón aprendió ese versículo. Y el Espíritu Santo te dice, acuérdate lo que leíste. Eso di ahora.
Entonces cuando estás ahí orando, leyendo la palabra del Señor, el Señor te habla, te ministra a través de la palabra, muchas veces te habla en el corazón, pero casi siempre a través de lo que lees en la Biblia, ¿no? Y ahí empiezas a tener una relación íntima con el Señor, lo conocemos, buscamos su rostro. Y un día te hace recordar el Espíritu Santo. Estás predicándole a alguien, estás compartiendo o estás enseñando y el Espíritu Santo te hace recordar esa palabra que leíste. Él os recordará, dice, todas las cosas. Pero hoy en día nos acordamos de cuántas cosas, ¿no? Yo pensaba en estos días, nos acordamos de muchas cosas, pero no de orar. Nos acordamos de muchas cosas, pero no de ir a la iglesia. No lo ponemos ahí como entre uno de los primeros lugares que necesitamos. Pero sí nos acordamos de otras cosas. No nos olvidamos casi de ningún detalle de las cosas. Hay gente que se acuerda de las fechas, ¿no? El 1 de julio de 2015. Hay gente que se acuerda, yo no soy de ese tipo de persona de acordarme así tanto las fechas y los horarios. Personas dicen, es la hora de ver la novela. ¿Por qué? Porque ayer siempre terminan igual, me parece, las novelas, no sé. Si son de la época de Grecia Colmenares, que eras que yo veía. Miren qué joven que soy. No sé, para mí no hubo novela después de Grecia Colmenares. Así que estamos hablando del año 92, 93. Pero siempre uno decía, justo la iba a matar y no la mató, la va a matar mañana. Y no la mataba. Entonces, ¿qué hacía uno? Quedaba pendiente al otro día, ¿no? Uno no se olvida de ver la novela. Hoy en día, ¿qué son? Narcos, ¿no? Ahora, yo me pregunto, no usted me lo pregunta a mí, o a los que están viendo no se pongan mal. ¿Qué tenemos nosotros de similitud con las novelas narcos? ¿Qué tenemos los cristianos que estamos viendo tanto? ¿Qué tenemos de similitud? ¿Por qué nos reflejamos por qué estamos tan pendientes de eso? ¿Qué tenemos en común con esas cosas? Pero no nos olvidamos, ¿no? Pero de orar, no tengo ganas de orar, me cuesta orar. Y no orar produce una vida débil espiritualmente, raquítica, diría yo, la palabra esa raquítica, cuando alguien es como que no comió, ¿no? Es un pecado de descuido, que tienes que saber que entristece a Dios primero. Dijimos que es contra Dios, sí, entristece a Dios, porque Dios creó esa forma de comunicarnos con Él a través de la oración. No solo entristece a Dios, apaga la vida espiritual en nosotros y la va apagando gradualmente, como cuando una luz va bajando de intensidad hasta que se apaga. La falta de oración va haciendo que se apague esa vida de oración y empezamos a descuidar un montón de áreas espirituales. Y entonces no estamos nunca preparados para asistir a la iglesia, no estamos preparados para bautizarse. Le preguntas a alguien, ¿estás listo para bautizarte? No estoy listo. Todavía me falta mucho, ¿no? Porque no comprendió lo que es el bautismo, no comprendió que es un mandamiento. No hay que esperar mucho, ¿no? Alguien una vez me dijo, necesito ser santo para bautizarme. Y entonces no se va a bautizar nunca en la tierra. Va a estar en el cielo, lo van a bautizar ahí en el paraíso, hermano. Ahí no hay bautismo, ¿no? No es así, es que uno tiene que obedecer el mandamiento, ¿no? El mandamiento de bautizarse es un acto a la congregación también, de que estoy siguiendo a Cristo, de que mi vida pasada quedó ahí simbólicamente y que ahora me levanto hacia una vida nueva. ¿Amén? Pero eso no lo puedo saber si empiezo a descuidar estas áreas y digo, no estoy preparado para esto, no estoy listo para servir al Señor. Bueno, ¿cuándo vamos a estar listos? Entonces no damos para Dios. Hay toda una cadena de cosas que se empiezan a pasar. No congregamos, no damos, no diezmamos. Y estamos fallando al Señor. La falta de oración demuestra el poco amor que también tenemos hacia el Señor. Amén. Porque si cuando estamos enamorados, que éramos jóvenes y nos enamoramos las primeras veces quizás, y estábamos perdidamente enamorados hacia algo, hacia una persona, ¿no? Algo tangible, algo natural, cuanto más algo espiritual, cuanto más aquel que nos creó, hermanos, cuanto más aquel que nos formó, ¿no? Cuanto más aquel vamos a estar enamorados, y en la oración demuestra que hay amor. La oración hace que juntos podamos levantar la iglesia, hermanos. No es tarea de uno, es tarea de toda la iglesia, levantarla juntos, amén, cuidarla, levantarla,
y dejar, como dije al principio, que Dios te pode. Tienes que dejar que Dios te pode. Porque si no te puede podar el Señor, va a llegar un momento que vas a explotar, ¿no? De cosas. Y uno va a decir, ¿qué le pasó al hermanito? ¿Qué le pasó a la hermanita? Venían tan bien y de golpe explotaron. Pues quizás no se dejaron podar por el Señor. Amén. Cuando quieres estar con alguien, sacas tiempo de donde sea para estar, ¿o no? El otro día yo le decía a un hermano, cuando necesitas comprar algo, sacas de donde sea para comprarlo. Cuando necesitas hacer algo, y para el Señor muchas veces no tenemos. Entonces decimos, bueno, cuando necesitamos algo para la obra de Dios, no hay, pastor, para la obra no hay. O para el misionero tal no hay. Y yo decía, pero ¿cuántas veces sacamos cosas, aún vendemos de lo que sea? A veces, no sé, hacemos un garage sale o algo y se consigue eso que tú quieres. Lo consigues, le pides a alguien o haces algo, ¿no? Yo creo que la necesidad premiante de la iglesia de hoy radica en la pereza de buscar al Señor. Ahí está la victoria, en que no haya pereza en buscar al Señor. Porque dice Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Espíritu de oración, ¿no? Esa necesidad espiritual de buscar al Señor. Dice que iba a derramar sobre la casa de David como una promesa de generación en generación. Y es el Señor quien nos está llamando, hermanos, a la oración. No es un llamado natural. Es el amor de Dios, el amor eterno de Dios que nos mueve a buscarle, nos guía al Señor a buscarle a Él. Porque la oración es poderosa, dijimos. Nos ayuda en nuestra debilidad. Recuerda que dijimos el domingo pasado, el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. O sea, cuando tú buscas al Señor, cuando tú oras, ahí es donde el Espíritu Santo empieza a ser compañero de tu oración. Dice así, leímos en Romanos 8:26, que el Espíritu Santo está, pero si uno está en otra sintonía, ahí no está el Espíritu Santo gimiendo, hermanos. No está orando, intercediendo por nosotros. Pero en el momento que buscas al Señor, que te apartas para Él, ahí empieza el Espíritu Santo a interceder al Padre, ¿no? A clamar por nosotros. Él es nuestro ayudador. Uno de los peligros de no orar es que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces caemos en el pecado de desobediencia. No orar conlleva el pecado de desobediencia. ¿Por qué? Porque hay un descuido en las cosas del Señor. Y si el Señor dice que hay que hacerlo, no hay opción. Es por amor que lo hacemos, pero queremos ser hijos obedientes. Cuando no lo hacemos es porque estamos reflotando el viejo hombre, hermanos, que tenemos. El viejo hombre, el viejo hombre que está viciado, dice la palabra del Señor. Por eso dice que hay que revestirse del nuevo, creado a imagen de Dios. Pero el viejo hombre se quiere levantar y te dice, no ores, no busques. No es que estás cansado, no es que no tienes tiempo. Pero nosotros sabemos que sí, ¿no? Que tiempo hay. ¿Y qué surge ahí? El hombre desobediente. Pablo dice que así éramos antes, hijos de desobediencia, ¿no? Y Dios resiste a los soberbios y a los desobedientes también. ¿Y qué hizo con los desobedientes? Los echó fuera, ¿no? De su reino. Satanás llevándose la tercera parte de los ángeles. Fue un hijo desobediente. Dios le gusta la obediencia. Por eso Jesús dice que aprendió la obediencia, hermanos. ¡Wow!, ¿no? En Hebreos. Él era obediente en su naturaleza, pero humanamente tuvo que aprender y dar el ejemplo de obediencia, ¿no? Qué hermoso que es eso. Él nos dejó ese ejemplo, nos dejó esas pisadas para que nosotros caminemos por esas pisadas. Y nos dice la palabra del Señor que hay que orar. ¿Por quién? Por los que están en eminencia, cosa que no hacemos. Nos rebelamos contra los políticos, ¿no? Porque no nos gusta otra cosa. Y alguien me preguntó una vez, ¿pero también hay que orar por el presidente de aquí? Claro que hay que orar, hermanos. Pero dice la Biblia, exhorto a todo hombre que se hagan rotativas oraciones. Rotativas, ¿saben qué es algo rotativo? Es algo que se va moviendo y va rotando. Exhorto que se hagan rotativas oraciones, o sea, que no cesen las oraciones. ¿Por qué? Bueno, peticiones, acciones de gracias, dice. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Que se ore, que se hagan rotativas oraciones para los que están en eminencia, para que el Señor traiga paz, tiempos de refrigerio.
Tiempos de paz, hermanos, porque si no hay oraciones, hay protestas. Los que protestan generalmente no oran, ¿eh? Los que tiran piedras, los que rompen, no oran. Los que tienen esos cartelitos así que van, generalmente no son personas de oración. Algunos sí, pero la mayoría no. Son personas que están queriendo causar anarquía, están queriendo imponer nuevas leyes que son antibíblicas, están queriendo imponer las cosas. Pero a nosotros no nos llamó Pablo a ir a tirar piedras a un lugar, hermanos. Nos llamó a orar. Nos llamó a doblar rodillas, a que se hagan oraciones por los que están en eminencia. Y claro que cuesta bendecir a alguien que tú no quieres bendecir. Pero ahí está la bendición, ¿no? Y esto incluye a todos, pastores, líderes. Hay que bendecirlos, hermanos. A los que están haciendo mal también. Ore por esos que vemos a veces en internet, que cambian la palabra de Dios. Hay que orar porque están haciendo algo muy malo. Y muchos, cientos y miles lo están siguiendo, lamentablemente. Esto incluye las misiones, misioneros, pastores, todo aquel que está a cargo del Señor. Ahora el hermano José Show, que vino aquí, me habló estos días. Quiero que vengas en septiembre, me dijo. El sentido de parte de Dios, tienes que venir para aquí. Le dije, bueno, vamos a orar, hermano, porque yo no tengo para los pasajes, no tengo para nada. Pero el Señor sabe, ¿no? Que tú quieres que vayamos. Y vamos a ir en el nombre del Señor cuando el Señor abra las puertas. Porque si el Señor no abre las puertas no podemos ir. Nosotros tenemos una ventaja. ¿Sabe cuál es la ventaja que tenemos los hispanos aquí en Estados Unidos? Que no tenemos financiamiento. Usted va a decir, ¿cómo, pastor? Usted tiene una desventaja. No, tenemos una ventaja. No tenemos los recursos económicos. Esa es una gran ventaja. Porque nos lleva a orar. Nos lleva a decirle, Señor, por favor, provee. Y si Dios provee, es la voluntad de Dios. Si no, Dios no provee, no. Pero el que tiene, no busca a Dios. El que tiene, compra. El que tiene, dice, voy a ir a tal lugar y voy. No necesito orar. Por eso, siéntense contentos, hermanos, porque no tenemos financiamiento de nada. Es por fe lo que hacemos. También oramos para que Dios envíe obreros a su mies. Aleluya. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 9, versículo 38. Rogad. Eso es más que orar. Rogad pues al Señor. Yo diría que necesitamos más que nada reformadores en estos tiempos, más que obreros. Oremos, doblemos la apuesta. Necesitamos reformadores que prediquen la palabra del Señor, que reformen, hermanos. Todo esto que se está viendo por los canales a veces cristianos, esas maratónicas y eso ha traído un daño terrible al cuerpo de Cristo, hermanos. Terrible el daño que ha traído. Necesitamos reformadores que se planten y hablen y digan la verdad, hermanos, de las cosas. ¿Cómo puede ser que la gente dé ofrendas a un canal y no dé ofrendas a su iglesia? Hay iglesias que están empobreciendo, hermano, porque no se está dando donde hay que dar. No se está sembrando donde hay que sembrar. Porque las iglesias están enseñando las cosas correctas y viene uno que pide un pacto, hermanos, y ahí todos están dando. ¡No! Que nadie te fuerce a dar. Tienes que hacerlo de corazón. Tienes que hacerlo por obediencia y por amor. Esa es la manera de dar al Señor. Y cuando vengas, dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Y te acuerdas que tiene algo con un hermano, ¿qué tienes que hacer? Ve primero, arréglate con el hermano. Y después ven, dice el Señor, y ofrenda. Amén. Yo les enseño eso, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Porque otros te van a decir, no, primero dé y después arréglese con el hermano. No, arréglese primero y después venga y ofrende al Señor. Amén. Hoy es un día, hermanos, para tomar decisiones también, de comenzar a orar más tiempo. Y ahí Jesús, cuando nos enseña allí la palabra del Señor, siempre lo da por hecho. No es, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando dice, vosotros pues oraréis así. Siempre que el Señor habló, dio por hecho que era obvio que había que orar, ¿no? Lucas 11:2 dice, cuando oréis, decid. O sea, cuando oréis, o sea, sé que lo están haciendo, ¿no? Y cuando oren, digan esto. Y ahí sigue la palabra del Señor. O sea, nuestras oraciones tienen que ir enfocadas en base a la voluntad de Dios, en base al reino de Dios.
Cuando la Biblia dice venga a tu reino es porque estamos orando para que el reino del Señor se establezca aquí en la tierra. No es solamente que oramos por nosotros, porque pedir por algo tuyo es una petición, pero interceder es otra cosa. Petición es, Señor, te pido esto, Señor, necesito esto, Señor, para mí, ¿no? Yo siempre digo que a veces somos como una ovejita pidiendo. Dame, bendecime, fortaleceme, todo para mí, Señor. ¿Y cuándo está la intercesión, la oración, el clamor por otros? Esa es una parte importantísima de la oración. No es solo pedir, es interceder. Y cuando oramos, cuando pedimos, hermanos, a veces no hay como un quebranto, ¿no? Cuando intercedemos, cuando nos ponemos a orar en el corazón del Señor, generalmente hay un llanto, un lloro, un quebranto. ¿Cuántos se quebrantan de aquí delante del Señor cuando oran? Gloria a Dios. Y esa es una parte, el quebranto delante del Señor. Cuando estás orando allí, tiene que haber a veces, no siempre, pero tiene que haber allí un quebranto, un lloro, un lamento en el Señor. Porque sientes lo que está pasando. Si no buscas al Señor en esa forma, si nunca lo has experimentado, no has llegado a ese nivel de oración donde uno empieza a llorar por alguien. ¿Cuántos han llorado por su familia alguna vez? Que has llorado en la presencia de Dios, que has llorado, que se han caído lágrimas por alguien. Pero si no tengo ganas de orar, no hay llanto, no hay quebranto, no hay lágrimas en la oración. Y no es algo emocional, es algo espiritual. Amén. Porque después están las lágrimas de cocodrilo, ¿no? ¿Conoce gente con lágrimas? Que lloran pero no se les cae una lágrima. Es un teatro, ¿no? Lágrimas de cocodrilo. No están realmente, no. Es un teatro. Jesús cuando entró a Jerusalén lloró por Jerusalén, ¿no? Si supieras en este día, dijo algo ahí que los que estaban ahí habrán llorado todos. Tan tierno lo que dijo, ¿no? Si supieras en este día quién te viene a visitar, ¿no? Quién viene a verte. Y si supieras quién está aquí y habla ahí de los polluelos, ¿no? Como él quiso protegerlos, pero no te has dado cuenta el tiempo de la visitación. ¿Por qué? Era un pueblo que estaba caminando por otro camino. No oraban, no buscaban al Señor. Y los que oraban en voz alta, los fariseos, lo hacían con lágrimas de cocodrilo. Para que lo vean, qué hermoso que oraban, pero no estaban orando a Dios. Entonces Jesús vino en un tiempo donde no se lo reconoció, pocos lo reconocieron. Pocos, ¿no? El anciano que dijo cuando era bebé, ¿no? ¿Se acuerdan? Mis ojos han visto la salvación, tu siervo puede morir en paz. ¡Wow! Es un hombre de oración. Ese es un hombre que buscaba al Señor. No era conocido en ningún lado, pero él pudo conocer al Salvador. De bebé dijo, tu siervo puede morir en paz, Señor, ahora. Mis ojos han visto. ¿Cómo él sabía eso? ¿Cómo supo él que era el Salvador? Tremendo. Porque había buscado al Señor. Y los que buscan al Señor pueden ver cosas que otros no ven. Por eso la importancia de orar. Puedes ver cosas que otros no ven. ¿Cuántas veces has llorado por alguien pobre, por alguien preso, por alguien desamparado, por alguien que sufre, un huérfano quizás, una viuda? ¿Cuántos han llorado por una mujer maltratada, que sabes que está siendo maltratada? Y ¿cuántos? ¿No será que hemos perdido el llanto, hermanos, tan necesario en la oración? ¿No dijo Pablo que hay que llorar con los que lloran? Llorad con los que lloran. ¿No estará hablando algo de eso? Job también dijo, no lloré yo al afligido. Miren, Job 30:25. No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. La situación que había vivido Job lo llevó a quebrantarse delante de Dios y a poder descubrir esa riqueza que hay en la oración de dolor que muchas veces no la hacemos si no es que estamos pasando por una situación difícil. Como dije el domingo pasado, ¿hasta dónde tiene que llevarnos el Señor para quebrantarnos? ¿Hasta dónde? Yo a veces tengo miedo de pensarlo.
de personas que deberían estar, hermanos, congregando y no están. Y yo digo, Señor, ten misericordia, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tienes que llevar a alguien, Señor, para quebrantarlo? Permitir, ¿no? Eso. Dios está buscando de ti y de mí que nos podamos convertir en este día en compañeros de oración. Que juntos podamos buscar al Señor. Ahí a las 10 vamos a empezar. Quizás estemos 1 hora, quizás estemos media hora, quizás arranquemos más tarde, pero vamos a estar buscando al Señor. Amén. Porque somos hijos leales al Señor. Si algo que Dios quiere es la lealtad en el Hijo de Dios. Y el leal busca al Señor. No orar resulta de un amor egoísta, vamos a llamarlo así. Y es imposible crecer en la gracia del Señor si no hay oración. Amén. Y de esto resulta un montón de cosas, como también dijimos al principio, un poco no compartimos del amor de Dios. ¿Cuántos comparten el testimonio de ustedes, del Señor? Una vez alguien me dijo, yo no tengo testimonio que compartir. Porque estábamos predicando allí en el Obelisco en Argentina en el año 1995. Yo les conté un poco, íbamos con alguien que le llamaban el pastor de las mujeres de la calle y de los drogadictos. ¿Por qué? Porque cuando él predicaba se dejaban de trabajar las mujeres y se sentaban allí a escucharlo. Y venían muchos que estaban en problemas de drogadicción y lo venían a escuchar a él predicar. Teníamos unos parlantitos que habíamos arrancado de un combinado de chiquitito que tenía mi abuela, lo corté y me llevé los parlantitos. Llevamos una batería de auto y conectábamos un amplificador de auto. Y yo no sé cómo venía gente de 10 cuadras, Chuy, con esos parlantitos. Yo no sé cómo venía porque no era imposible escuchar. Y decía, nosotros escuchamos de 10 cuadras y venimos. Era la gracia de Dios que hacía que ese parlante llegue. Ese parlante no hacía ni 10 metros, tenían de potencia. Pero la gente venía de lejos. Y el Señor los traía, no sé cómo es que hacía, pero la gente escuchaba. Y venían y escuchaban. Y entonces le dice el hermano a uno, cuenta tu testimonio. Y el hermano le dijo, no, yo no tengo testimonio para contar. Imagínate que tú le dices eso a un evangelista. Puedes caer muerto. El evangelista no piensa así, piensa que todos tienen testimonio. Y yo también pienso, todos pensamos eso, ¿no? Pero él no le puede responder eso a él. No, yo no tengo testimonio. Y le dio el micrófono y dijo, ahora él va a contar el testimonio de su vida. Y no sé qué contó, pero contó. Todos tenemos testimonio, hermano, que contar. ¿Acaso el Señor no hizo algo con nosotros? Eso es lo que tenemos que contar, no es algo que te contaron, es algo que tú experimentaste. Y contra eso no hay nada. Que tú le digas a alguien, yo pasé por esto y el Señor hizo esto. No es que te lo contó alguien, tú lo viviste. Tiene autoridad uno ahí para hablarlo, ¿no? Entonces no compartimos el testimonio, no queremos ya incomodar a nadie. No tenga temor de compartir la palabra de Dios. No importa si, claro, no somos perfectos nosotros. No importa lo que la gente piense. Por ahí digan, pero yo lo conozco a él porque él hace esto, o yo lo conozco a ella que hizo esto, lo otro. No importa lo que hiciste antes, Dios te perdonó si le pedís perdón a Dios. No tengas miedo de decirle a alguien algo de parte de Dios por lo que hiciste antes en tu vida. No importa, eso no cuenta. Cuenta el poder de Dios, cuenta la palabra que vas a dar. Y mejor que sea la palabra de Dios, porque eso es lo que cambia. Así que piensen en estos días, ¿a quién no le estás hablando? ¿Cuántos de nosotros conocemos tanta gente para hablarle? Que por ahí están apartadas, están alejadas del Señor. Tú tira la red, que el Señor se encarga de hacer el milagro de los peces. Tire la red, no deje de tirar la red. El predicar es una luz que abrimos en el camino, ¿no? Es una sonrisa que tenemos en la cara cuando lo hacemos. Es una paz con la que predicamos, llevamos paz a otros. Porque la oración, dijimos el domingo pasado, te embiste de poder, ¿no? Te embiste de poder, orar, buscar, interceder. Claro, no nos hace santos, pero produce santidad. Miren qué tremendo. Produce santidad. Cuando tú oras, produce eso santidad, produce
que haya un testimonio allí fructífero, que el Señor te renueve. Por eso no tengo ganas de orar, pero oro y el Señor me renueva. Y digo, gloria a Dios que oré, porque me sentía mal antes, pero ahora me siento bien. Cuando dice, no quiero ir a la iglesia, pero vas, y el Señor te toca a través de la palabra o de la oración, y dices, gloria a Dios que fui, porque vine y el Señor me renovó, y los hermanos oraron por mí. Amén.